Bienvenidos a un nuevo trimestre, una nueva lección, un nuevo año. Y ahora tenemos un nuevo tema. Estamos con la lección de escuela sabática de este trimestre que habla sobre el libro de Proverbios. El autor de la lección es el doctor Jacques Doucan, ¿no es así? Jacques Doucan, sí, es un erudito adventista. Él es nacido en Argelia, pero ha vivido mucho tiempo en Francia. Actualmente desempeña funciones como profesor en la Universidad Andrews, en el Seminario Teológico. Es un especialista en lengua hebraica. Sus raíces son israelíes, hasta donde entiendo, aunque tiene algunos otros programas doctorales hechos, creo que en egiptología también. Así que estamos ante un hombre pues muy notable dentro de los autores adventistas. Y especialista en Antiguo Testamento, porque este es un libro que está en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el estilo del libro de Proverbios? Proverbios está catalogado como un libro poético, ¿no? Poético, ¿no? Sí, entra en ese grupo, comúnmente conocido así. En realidad el autor, a la usanza de ese estilo literario, plasma en la obra de manera notable el paralelismo. Paralelismo en realidad son Ahora, ¿quién fue el autor de Proverbios? Todos sabemos que fue Salomón. Sin duda, detrás de cada libro, obviamente como creyentes, como cristianos, está la mano de Dios. La mayor parte según la erudición, la mayor parte pues pertenece a Salomón. Hay en Primera de Reyes, no preciso el texto específico en este momento, pero Salomón se dice que compuso más de o cerca de 3000 proverbios. Entonces tenemos por la misma fuente interna y el texto que lo señala pues allí en Proverbios, cuando nosotros leemos en el versículo 1, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, ¿no? Entonces, sin embargo, también hay algunos autores allí de una pequeña sección, porciones apenas, como es el capítulo 30, por ejemplo, que identifica a Agur. Se dice también que Ezequías No puso se dice también... quién fue Agur, ¿no? No Pudo da haber sido algún mayores... sabio de ese tiempo, Hay amigo de muchos, Salomón, en fin. profetas desconocidos en realidad, ¿no? Mas En los Agur tiempos de participó Jesús. también escribiendo. Participó allí, ¿no? Ahora, Proverbios, sí, quería decir algo. Sí, en todo caso, en realidad, todos, ese tema justamente fue allí colocado como parte del libro porque pues pudo ser una persona muy cercana a Salomón, y también el tema justamente calza perfectamente con el estilo del libro, ¿no? Sí, parecido a Salomón. Ahora, Salomón escribió Proverbios
en la época cuando él estaba en subida o en bajada, después de que pasaron todas las cosas que le pasaron? Básicamente no es tan sencillo determinar el tiempo en que fue escrito. Si usted repasa a muchos comentaristas, no se atreven a definir, pero el contexto, un poquito mirando, nos dice que pues era una época donde la vida del autor no estaba en declive, ¿no? Es un hombre que... Al contrario de Eclesiastés, ¿no? Porque Eclesiastés sí parece que ya probó todas las cosas malas y se arrepiente y dice, efectivamente, ¿no? el resumen de la vida es este, teme a Dios, en fin. Acuérdese que Salomón, justamente una de las cosas que pide a Dios cuando el Señor le pide, que le hace mención, que pida algo, yo justamente anoté algún pasaje aquí, capítulo 3 de Primera de Reyes, el primer libro de los Reyes, versículo 1 dice, da a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Entonces está hablando ahí al inicio de su ministerio, sí, parece, estamos ¿no? hablando del siglo X, que comúnmente la visión conservadora acredita a esa época de la monarquía unida, y pues en un tiempo donde él rememora lo que recibió de su padre, la orientación también, y que empeñado en el bienestar de los cercanos, de su pueblo, pues ha plasmado esto como consejos oportunos, como principios para la vida. Ahora, ¿cuál es el tema central de Proverbios? Es precioso mirar cómo el autor ha ido de diferentes modos tratando de plasmar el punto de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría parte allí con el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Es el asombrarse de él, es respetarlo, es considerarlo, pero es también sabiduría estar atento al consejo, a la instrucción divina, es ser prudente, es emitir un juicio adecuado, es dar una palabra que es a las circunstancias adecuada, oportuna. Entonces tiene que ver con dejarse guiar, tiene que ver con no hacerse su propio camino, es decir, tiene que ver con la soberanía de Dios en la vida, en convivir continuamente en la presencia de Dios. Ahora, no existe un libro en la Biblia tan práctico como Proverbios, ¿no? Proverbios dice las cosas como son y parece que está hablando de este tiempo, ¿no? No pasó de moda porque uno ve exactamente los consejos. Y vamos a estudiar durante este trimestre exactamente capítulo por capítulo. Cada tema, cada semana va a ser 2 o 3 capítulos, pero es imposible hacer de 1 o de 3 capítulos un tema, ¿no? Tantos temas que hay en cada capítulo. Es verdad, es que Dios no se interesa solamente en un aspecto de la vida del ser humano, lo espiritual, le interesa todo el bienestar, su relación con Dios, el bienestar personal, el bienestar con los demás, con su familia, con las personas en las que él se relaciona. Es decir, es abarcante. La vida cristiana tiene que ver con todo el aspecto del ser humano. Sin duda. Y entonces los consejos son oportunos, van de un lado para otro, pero recordándonos siempre que debemos vivir siempre bajo la soberanía del Señor. Bueno, vamos a saborear entonces el libro de Proverbios. Estúdielo en su casa, lea esos capítulos antes de leer la lección. Y no se olvide que nuestro gran lema es que nosotros no estamos apenas preocupados por tener alumnos de la escuela sabática, queremos tener estudiantes de la palabra de Dios. Sea uno de ellos. Que Dios te bendiga.